Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Les doy la más cordial bienvenida a todos mis hermanos que lunes tras lunes se disipulan en este estudio, que es un panorama breve del Antiguo Testamento. El propósito de este estudio es tener una comprensión con una perspectiva nuevo testamentaria, una comprensión del Antiguo Testamento para que nosotros podamos tener una comprensión más profunda, más elevada del nuevo pacto que se cumplió y que fue firmado con la sangre preciosa de Jesucristo. Y no solamente eso, sino que Jesús resucitó, dándonos así esperanza a todos los que creemos en el Evangelio, de que aun cuando este cuerpo ceda y muera, nosotros tenemos una bendita esperanza de que seremos resucitados como lo fue Jesucristo y viviremos por siempre una vida eterna en la presencia del Dios Todopoderoso. Eso es lo que se pretende en este estudio, ir libro por libro de los 39 libros que conforman el Antiguo Testamento para tener una comprensión profunda del plan redentor de Dios, del plan de salvación, porque solamente encontramos en todos los capítulos de la Biblia 4 capítulos donde no hay pecado ni hay maldición. Los primeros 2 capítulos del libro de Génesis y los últimos 2 del libro de Apocalipsis. Todo el resto de la Biblia está llena de pecado y de un plan maravilloso de Dios para redimir a la humanidad y para llevarnos a su presencia, para ser felices, para compartir. Dios quiere compartir su gloria con nosotros, aunque nosotros no lo merecíamos, por gracia Él nos ha dado esa esperanza. Él no nos necesita a nosotros, Él es autosuficiente, pero Él ha decidido en su soberanía crearnos a nosotros y compartir un poquito de su gloria y compartir su presencia con nosotros. Cuánta, cuánto nos ama Dios, ¿verdad? Si ustedes hicieron su tarea, supongo que ya leyeron el libro de Deuteronomio. El día de hoy vamos a hablar de este libro, que es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento, después de Salmos, después de Isaías, pero hay tantas cosas tan hermosas en el libro de Deuteronomio, hay tanta enseñanza, tantas cosas que nosotros podemos aprender y debemos aprender de este libro, pero sin embargo el propósito de este estudio, como lo comento, no es profundizar haciendo una exégesis profunda acerca del libro, sino tener una perspectiva novotestamentaria del mismo. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar con la presentación que armé para ustedes, para ir siendo visuales, un poquito didácticos e ir comprendiendo este hermoso libro de Deuteronomio. Iniciamos así. ¿Quién es el autor? Bueno, el autor es Moisés, definitivamente. Moisés es el autor. Deuteronomio es uno de los libros más citados después de Salmos y de Isaías, como lo mencionaba, en el Nuevo Testamento, y narra la relación de Israel con Dios y su llamado de obedecer el pacto que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí. Bueno, ya vimos, Moisés es el libertador, el gran libertador de los profetas del Antiguo Testamento, el más grande que existió bajo el antiguo pacto. Es profeta y también es un líder. Él actuó a través de él, Dios transmitió sus leyes y sus mandamientos para guiar a la nación de Israel para tener una relación correcta con él. Dios es el que pone las reglas. Eso lo tenemos siempre que tener en cuenta. No es a nuestra forma, siempre desde el principio ha sido a la forma de Dios. Ese fue un principio que violaron Adán y Eva. Ellos no consideraron a Dios, pensaron que podían tener mejores ideas u otras ideas igualmente buenas y desobedecieron a Dios y eso desató una cadena, ¿verdad?
un círculo destructivo para que llevó a toda la humanidad a pecados cada vez más terribles, como vimos en el libro de Génesis, cómo se fue degenerando la humanidad, yendo de pecados cada vez más graves, cada vez más serios, cada vez más pervertidos, cada vez más elaborados, y la humanidad se hundió de tal manera que hubo un diluvio y solamente 8 personas fueron salvas de la extinción. Me refiero a Noé y su familia. Sin embargo, regresando al libro de Deuteronomio, vemos que el libro de Deuteronomio fue escrito de una sola, probablemente en un periodo de un mes, se escribe este libro y es una continuación del libro de Números, prácticamente. El libro se escribe, según los eruditos, los historiadores, en el año 1405 antes de Cristo, la misma fecha en que fue escrito el libro de Números. Se escribió como una continuación del libro de Números. Y esto es un periodo crítico en la historia de Israel porque justo eran o estaban para entrar a la tierra prometida. Habían pasado ya 40 años en el desierto, dando vueltas, esperando a que la primera generación de la gente que salió de Egipto muriera en el desierto como un juicio de Dios a causa de su incredulidad. Y todos los varones de 20 años hacia arriba murieron en el desierto. Solamente 2 personas que estuvieron en Egipto y que participaron durante todo este éxodo de 40 años en el desierto pudieron entrar a la tierra prometida. 2 de los 12 espías que habían ido a ver a qué es lo que se iban a enfrentar cuando intentaran tomar la tierra que Dios ya le había jurado a sus padres, les daría a ellos. Pero esa tierra no estaba vacía, ese era el problema. Estaba habitada y había gigantes y había otras naciones que no amaban a Dios ni lo conocían, sino más bien eran las naciones más pervertidas que han existido en la historia de la humanidad, que sacrificaban incluso a sus propios hijos, a sus dioses que eran demonios, y hacían cosas y perversiones realmente muy torcidas. Por eso es que Dios, cuando mete o les da instrucciones de entrar a tomar posesión de esta tierra, los ordena exterminar a estas naciones porque eran puro hijo del diablo, hijo de Satanás, y no tenían que mezclarse con ellas. Entonces, Dios, a través de Moisés, les da este libro para recordarles lo que tendrían que hacer. Toda esta gente ya no era gente que había salido de Egipto, ya era una nueva generación. Entonces, este nos tiene que ayudar a comprender la urgencia del mensaje que Dios quería darle a su nación a través de su profeta Moisés. Continuamos la presentación y vemos nosotros lo siguiente. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito del libro era recordar a Israel su especial relación con Dios. Israel se había convertido en el pueblo escogido por Dios, la niña de sus ojos, su hijo, como lo expresó ante Faraón en varias ocasiones cuando dimos el panorama del libro del Éxodo, así se expresaba a través de Moisés con Faraón, mi pueblo, mi nación, la niña de mis ojos. Este, este era el pueblo del pacto y ellos tenían que obedecer las leyes porque, repito, todo esto era la forma de Dios, según Dios, a Dios le placía y según Dios dictaba. Su responsabilidad era obedecer las leyes y servirle fielmente en una relación santa. Y ahí les puse este diagramita que ahí vemos cómo es los requisitos, ¿verdad? Una relación especial, ellos tenían que ser fieles, fieles siervos del Dios Todopoderoso, y eso se demuestra mediante la obediencia de la ley. Si Dios es nuestro Señor y nuestro Dios, entonces nosotros nos convertimos en sus súbditos, por no decir esclavos, ¿verdad? Para obedecerle a lo que Él quiere, a su gusto y no al nuestro, dado que Él es el Todopoderoso y es nuestro Dios, y no hay otro ser de mayor jerarquía que nuestro Dios. Y la responsabilidad
que les estuvo señalando durante el libro de Números, desde Levítico, desde Éxodo, desde toda la historia, es que Dios quería de ellos formar una nación santa, una nación de sacerdotes y de gente santa. Y nosotros hoy en día como cristianos, aunque ya estamos bajo un nuevo pacto, Dios nos pide a nosotros lo mismo, que si vamos a ser cristianos, seamos cristianos santos, nos santifiquemos, estemos constantemente aprendiendo de Dios para llegar a ser lo que Él espera de nosotros. Y esa es una manifestación y un fruto que da a toda persona que realmente el Espíritu Santo lo gobierna, que cada vez mientras más tiempo pasa en el cristianismo y más aprende y más horas pasa en oración y más horas pasa en lectura y en meditación de las escrituras, se va formando un carácter cada vez más santo porque estamos dando ese fruto que Dios espera de nosotros. Y la nación de Israel no estaba, Dios no esperaba menos que eso, que fuera una nación diferente. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos el pacto abrámico en Génesis 12:3, esta bendición por la obediencia de este pueblo que Dios formaría a través de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, formaría o bendeciría al resto de las naciones en el mundo. Nosotros como cristianos, como creyentes, por supuesto que por nuestra obediencia, Dios nos va a usar a nosotros, que somos la iglesia, para bendecir a todas las personas que están a nuestro alrededor, para que por medio de nuestro testimonio ellos se conviertan y crean en el Dios Todopoderoso, en el Dios del universo. Pero hay algunos cristianos que no dan testimonio, ese es el problema. Pero esto es algo que se repite, es un patrón, como lo vamos a ver en el libro de Deuteronomio, también en la nación de Israel. No todos los que se dicen ser cristianos dan testimonio de ser verdaderos creyentes. Y no es ser legalista, es prender nuestras antenas para que nos demos cuenta y nos autoexaminemos y corrijamos, ¿verdad? Porque si el Espíritu Santo muere en nosotros, Él nos redarguye. Y aquí el problema, o más bien la condición de Israel, es que Dios los gobernaba, pero de manera exterior, ¿verdad? No tenían el Espíritu Santo, eran gobernados por los profetas y se tenían que regir bajo la ley. Nosotros ahora la ley la tenemos en nuestro corazón grabada por medio del Espíritu Santo, pero simplemente quiero hacer algunos paralelismos para ir comprendiendo la historia de la nación de Israel y que lo veamos todos y lo comprendamos como una historia también que hoy en día puede ser o puede aplicar para algunos de nosotros en lo individual. Bueno, seguimos avanzando. En cuanto la forma, en cuanto al libro, es como una forma de gobierno. Algunos teólogos o los teólogos le llaman la constitución del Israel antiguo, ¿va? De la antigua nación de Israel. Es su forma de gobierno, es su código. Es un documento, tratado, pacto, con características de código legal, hay leyes, y se le considera, como lo puse aquí, la constitución del antiguo Israel. Así lo podemos ver. Vienen establecidos cláusulas o estipulaciones para el orden social, hay principios legales, hay procedimientos jurídicos y el gobierno es divino. Dios es el que está gobernando al pueblo. Digámosle, esa es la forma del libro de Deuteronomio y así lo tenemos que comprender. No es un libro simplemente con una narrativa, tiene un propósito y tiene una estructura muy particular. Ahora, si nosotros nos acercamos y lo desmenuzamos, podemos encontrar tres discursos de Moisés que conforman el libro de Deuteronomio y luego hay dos capítulos al final que describen la muerte y el legado de Moisés, donde le pasa la estafeta también a Josué para que entre a tomar la tierra prometida. Cuando Moisés, no lo dije al principio, pero ahorita lo comento, cuando Moisés escribe este libro, Moisés, en primer lugar, ya tenía 120 años de edad y estaba a poco tiempo, a pocos días de morir. No tenía la edad, pero además había sido
por medio de juicio de Dios había sido condenado a que él tampoco entrara a, a la tierra prometida por una rebelión que vimos hace 8 días, donde Moisés, siendo el hombre más manso que había existido y que ha existido sobre la tierra, después de Jesús, obviamente, se exaspera con un pueblo necio, ¿verdad? Y golpea la peña 2 veces, y eso no le gustó a Dios, y Dios lo juzgó y dice, pues tú tampoco vas a entrar a la tierra prometida, pero le permite verla de lejos. Entonces, de eso se trata. Vamos a analizar cada uno de estos 3 discursos de Moisés y quiero que vean la profundidad de la enseñanza y del relato que nos presenta. El primer discurso, vamos con el primer discurso. Empezamos que son recuerdos del pasado. En su primer discurso, Moisés le está enseñando a esta nueva generación que no salió de Egipto, le está dando algunos recuerdos de la historia, ¿verdad? Le hace una remembranza del pasado. Estos son los primeros 4 capítulos del libro. Moisés está orientado a narrar el pasado, a recordarle a Israel o a los habitantes de Israel su travesía por el desierto y ahora ya están en la frontera, ya por cruzar y entrar y tomar posesión de esa tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, una tierra donde eh, como pueblo escogido por Dios, les daría a ellos para que la poseyeran y además para siempre, en perpetuidad. Ese es el primer discurso. Continuamos con el segundo discurso y este es un discurso que está orientado hacia el futuro, como lo puse ahí en esa laminita, ¿va? Se enfoca en la vida bajo la ley, qué es lo que Dios espera, ¿verdad? De su pueblo en la ley y las consecuencias de la desobediencia. Moisés, como lo puse aquí en la presentación, del capítulo 5 hasta el capítulo 28, que es gran parte del libro, Moisés establece directrices para la vida de Israel una vez que entren en la tierra prometida. Este discurso anticipa la desobediencia futura y las maldiciones que resultarán, así como las bendiciones de la obediencia de la ley de Dios. Moisés, Dios le permite a Moisés ver hacia el futuro y me imagino que ya conociendo a su pueblo después de estar lidiando con ellos 40 años, pudo percibir que no iban a hacer las cosas como Dios las pedía. Entonces, Moisés vislumbra que Israel va a fallar y va a caer en una serie de maldiciones por la desobediencia. Y para ello me gustaría ponerles aquí en pantalla un ejemplo de estas maldiciones que vendría a la nación a causa de su desobediencia. Porque recordemos que una generación es la que Moisés está lidiando con ella, pero pues los años van a pasar, los siglos van a transcurrir y la nación de Israel se iba a corromper. Y esa es la historia del Antiguo Testamento. Cómo hay generaciones donde hay avivamiento, donde regresan o intentan regresar a la obediencia a Dios, pero de repente fallan. Y hay muchos reyes que fallan. Pocos reyes de Israel son los que actuaron bien, según lo que esperaba Dios de ellos. Y dice así, por ejemplo, Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y viene enumeradas una serie de bendiciones hermosas. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra. Un montón de bendiciones vendrían sobre la nación entera si fueran obedientes a la ley. Pero tú y yo, hermanos, sabemos que obedecer la ley es prácticamente imposible porque tenemos una naturaleza pecaminosa,
una naturaleza que se corrompió desde nuestro ADN, y por eso Dios les estableció un sistema de sacrificios para que ellos se estuvieran limpiando. Cada vez que pecaran, se ofrecieran holocaustos. Ya los vimos en Levítico, están todas las leyes ceremoniales, cómo se tiene que hacer ese procedimiento. Si nosotros avanzamos al versículo 15, por ejemplo, también vienen consecuencias acerca de la desobediencia. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones, coma, y te alcanzarán. Dios está, no nos está jurando, pero nos está diciendo que nos van a alcanzar. Y si Dios lo está diciendo y Él es el Todopoderoso, por supuesto que los iban a alcanzar. Y viene una serie de maldiciones. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito a tu descendencia, ¿va? El fruto de tu vientre, tus hijos, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Moisés vislumbró en su segundo discurso que no la iban a hacer, no iban a lograrlo. Él estaba viendo directrices o estaba viendo hacia el futuro y vio que todas esas maldiciones ciertamente los alcanzarían y los alcanzaron, como tú y yo ya sabemos, porque la historia ya está escrita. Y vemos que fue una nación rebelde, que fue exiliada primero la, 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 la nación del norte, ¿va? Israel, fue exiliado por los asirios, desaparecieron en el exilio y después los del sur, la tribu de Judá, también fue exiliada hacia Babilonia, pero ellos no desaparecieron, sino que pasaron un tiempo en esclavitud. ¿Cuántos años? Bueno, pues ahí vienen Jeremías, Daniel estaba inquiriendo, ¿verdad? 70 años en el exilio y después, de una manera milagrosa, se les permite regresar a su tierra. Y ahí es donde Dios levanta a Esdras, a Nehemías, para hacer la reconstrucción de la ciudad y del templo. Bueno, no le hicieron. Sin embargo, Moisés escribe un tercer discurso del capítulo 29 al 32, y ahí Moisés nos anticipa, y eso es lo que yo no puedo entender. Si bien en la ley de Moisés, ¿cómo es que los judíos no le creyeron a Jesús? Porque aquí Moisés presenta un nuevo pacto que Dios daría en el futuro y dice que instalaría a Israel o instaría a Israel a recordar su compromiso con Dios. Este discurso resalta la importancia de la fe y las promesas de Dios hacia su pueblo, culminando en la salvación futura a través de la fe. ¿Pero de la fe en quién? En Cristo. Ahí, ahí viene en este tercer discurso eh, Cristo, el Mesías anunciado. Vamos a ver aquí en Deuteronomio 30. Vamos a avanzar un poquito aquí en Deuteronomio 30 para ir viendo en el libro lo que estamos diciendo. Deuteronomio 30, del 1 al 3 dice, sucederá. Fíjense cómo Moisés no dice, por si vienen sobre ti todas maldiciones. Moisés tenía la seguridad que iban a venir todas esas maldiciones sobre ellos, porque él supo que no lo iban a lograr. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición, que fueron bendecidos por un tiempo y después fueron maldecidos porque fueron desobedientes, dice, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. O sea, Moisés sabía que iba a haber una diáspora, ¿verdad? Una dispersión de la nación, de todos los habitantes de los judíos, a todas las naciones donde te hubiera arrojado tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios.
Esto ya aconteció, mis hermanos, en mayo de 1947, cuando todos los judíos regresan a su tierra. Esta es una profecía de doble cumplimiento, ¿ah? Porque fueron dispersados y después fueron reunidos y otra vez fueron dispersados en el año 70 después, 40 años después de la crucifixión de Jesucristo, otra vez la diáspora judía, y hasta 1947 regresaron a su tierra. Pero dice así, te volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí recogerá tu Dios y de allá te tomará. Esto definitivamente nos está hablando, o no, también nos está, o también nos está hablando de en el futuro cuando el pueblo o la nación de Israel se convierta a Jesucristo, por supuesto. Fíjense que vamos a ver unas palabras aquí en Deuteronomio 11, 30, 11. Ah, pues está aquí abajo. Deuteronomio 30, 11 dice así, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. No está al otro lado del mar para que digáis, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. El apóstol Pablo recoge esta misma narrativa en Romanos 10, a partir del verso 6 prácticamente trae estos versículos y lo dice de esta forma. El apóstol Pablo nos está dando una exégesis, ¿verdad? Una interpretación de esta profecía de Moisés. Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descerá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Israel será salvo por medio del conocimiento de Cristo cuando llegue el tiempo en que le sean abiertos sus ojos. Moisés lo supo y lo sabía, porque por supuesto que Moisés conocía lo que estaba escribiendo. Moisés interpretaba correctamente la revelación de Dios. Moisés se fue, murió a sus 120 años de edad, sabiendo muchas cosas, que la nación se iba a revelar, que iba a pasar muchas cosas. A lo mejor no supo el detalle, pero sabría que no quedarían ahí huérfanos, sino que Dios establecería un nuevo pacto y los atraería a sí mismos nuevamente. Por eso en este tercer discurso se vislumbra la revelación, o se revela a Cristo, que por medio de la fe en Cristo, este nuevo pacto, Israel volvería a ser la nación y el pueblo de Dios. Israel no ha sido desechado por Dios, sigue siendo su nación santa, nada más que ahora, como negaron a Cristo, como no quisieron recibir al Mesías, que es Jesucristo, ahora ahorita están todavía esperando al Mesías, sin embargo nosotros vemos que ya llegó y lo mismo establece o profetiza Isaías, no lo puse aquí en la pantalla, pero Isaías 54, lo voy a poner en pantalla para que lo leamos juntos. Isaías 54.
A partir del verso 4 al 8 dice, no temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu redentor. Israel no está perdido, ciertamente se desvió por su desobediencia, pero por medio de un nuevo pacto lo vislumbramos en estos capítulos de Deuteronomio, Israel, por supuesto, que va a regresar. Y esa profecía no solamente queda ahí en Isaías, también ustedes saben que Jeremías profetizó ese nuevo pacto. Jeremías 31 dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con tus padres, con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Qué maravilloso es Dios. Él es fiel a sus promesas. Y el Señor no ha abandonado a su pueblo y tú y yo también somos parte del pueblo. Gracias a Cristo que ahora nosotros podemos ser llamados hijos de Dios y ser reunidos juntamente con su nación. Dice Ezequiel, hablando de lo mismo, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones en el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos limpiaré. Jesús es el agua viva que nos puede dar vida, pero vida eterna. Y le dijo Jesús a la samaritana, si recordamos ese pasaje, que si tú supieras el don de Dios y quién te pide a ti de beber, Él te daría a ti agua viva y no tendría sed nunca más. Jesús es la promesa, es el Mesías prometido, es el el que hizo el nuevo pacto, un pacto ahora firmado con sangre, mejor que el de los holocaustos que puso o que ordenó Dios a Moisés en el libro de Éxodo, de Levítico, un mejor pacto a través de la sangre de Cristo. Oseas también profetizó acerca de lo mismo. Y nada más para no entretenerme mucho, voy a dejar así Oseas. Del uno dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como del olivo y perfumará como el Líbano. Y continuamos leyendo hasta el 9, pero hay también Joel 3 16 al 21, Amós 9 del 11 al 15, Sofonías 3.
del 14 al 21, Zacarías 12, del 10 al capítulo 13, verso 9, y Malaquías 3 16 al capítulo 4 4. Todas estas son profecías del Antiguo Testamento que apuntan hacia Cristo, hacia este nuevo pacto que encontramos nosotros ahí en Deuteronomio 30. Pero si nosotros continuamos, y les voy a poner la presentación para seguir avanzando, vemos que en el cuarto, bueno, en la cuarta sección del libro, se relata la muerte de Moisés. Y Moisés no pudo entrar, como les comentaba, a la tierra prometida por su pecado. Pero también vemos que refleja la fidelidad de Dios y la continuación del liderazgo hacia una nueva generación en Israel, pasándole la estafeta a Josué, quien sería el responsable de entrar y conquistar y terminar con todas esas naciones malvadas y pervertidas que estaban del otro lado del Jordán, empezando por Jericó, ¿verdad? Y tomar posesión de toda esa tierra que Dios le prometió a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, vamos a ver algunos atributos de Dios que nos muestra Deuteronomio, como lo he mencionado en otras clases. El libro de Deuteronomio, bueno, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros que se escriben en la Biblia, el Señor los utiliza para darnos a nosotros información acerca de Él. Cuando Moisés tuvo el primer encuentro con Dios, él no conocía, sabía de Dios, pero no lo conocía tan bien como ahora que ya tenía 40 años de estar hablando con Dios y lidiando con la nación de Israel. Y Moisés puede darse cuenta de muchos atributos de Dios. Por ejemplo, que Dios es único, ¿verdad? Eh, que Dios es celoso, que no le gusta que nosotros tengamos a otros dioses en nuestro corazón. Él no comparte su gloria con nadie. Nosotros no podemos tener a Dios como Dios, pero también el dinero. O sea, no podemos tener otros dioses. Por eso Dios a través de Moisés vuelve a aclarar y habla y profundiza acerca de los 10 mandamientos dados en Éxodo 20. Ahí lo vamos a encontrar en Deuteronomio. Dios es celoso, no comparte su gloria con nada ni con nadie. Pero también vemos que Dios es un Dios fiel. Ahí les puse los capítulos con el verso donde se muestran estos atributos revelados de Dios. También vemos que es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso y que es un Dios que puede airarse a causa del pecado. Dios no soporta el pecado porque Él es santo, santo, santo. 3 veces santo es el Señor. Él es justo y no va a pasar por alto al que es culpable. Necesitamos entonces acercarnos a Dios y conocer sus atributos para enamorarnos de Dios. ¿Por qué una persona que ama a Dios se detiene para no caer en una tentación que se le presenta? Llámese una tentación de tranza, una tentación de irse con una mujer que no es su esposa, o sea, de ser infiel. ¿Por qué nos detenemos de tantas cosas? Porque estamos enamorados de un Dios y conocemos su forma, cómo es Dios. Y eso nos detiene y nos frena porque Él lo merece. Si, ¿cómo podemos amar a un Dios que no conocemos? Bueno, Dios empieza a revelar en estos libros, en el Pentateuco, muchos de sus atributos que no comparte con otros atributos sí nos comparte con nosotros, ¿va? Pero Dios empieza a mostrarnos su carácter para que le conozcamos. Moisés lo iba conociendo. Hay un cántico en Deuteronomio 33, 32 hermoso de Moisés, donde dice, Él es la roca, ¿eh? Y la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Nosotros somos el problema, no es Dios. Nosotros siempre hemos sido el problema. Sin embargo, ahora, como estamos estudiando el Antiguo Testamento, nos estamos dando cuenta lo grande que es Dios, su carácter, su paciencia, su longanimidad. La longanimidad no es otra cosa sino tener la paciencia aplicada a personas difíciles. ¿Usted ha lidiado con una persona difícil?
complicada y le ha tenido amor y paciencia, bueno, usted ha sido longánime con esa persona para ir entendiendo el término. Dios ha lidiado con una humanidad y con un pueblo terco, rebelde, que aún conociendo la voluntad de Dios se olvidaba de él, de una generación a otra, o si no es que en la misma generación se iba perdiendo. Y ahí la importancia de nosotros, los que somos papás, de transmitirle a nuestros hijos con urgencia toda la enseñanza bíblica. Ahora vamos a una parte muy bonita y la recta final de este estudio. ¿Cuál es la perspectiva del Nuevo Testamento en esto? ¿Qué perspectiva nosotros podemos encontrar de Cristo en Deuteronomio? Bueno, en primer lugar, nosotros vemos que Dios levanta a un profeta, que Dios levantaría en el futuro a un profeta como Moisés. Lo voy a poner aquí en Deuteronomio 18. Deuteronomio 18 viene la primera promesa mesiánica. Vámonos al verso 15. Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oirás, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, es decir, ahí en el Sinaí, a las faldas del monte Sinaí, el día de la asamblea diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, le está diciendo Dios a Moisés, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Fíjense cómo Cristo decía, todo lo que les digo es lo que escucho de mi Padre, eso es lo que yo les digo. Jesús es este profeta, como Moisés, que cumpliría y sería obediente a, a la ley de Dios. Dios levantaría un profeta como Moisés y Jesucristo cumple con estos requerimientos. Fíjense cómo Jesús hizo las mismas cosas que hizo Moisés para dar testimonio a los judíos de que él era el profeta que Deuteronomio 18:15 al 18 Dios prometió. Vamos a ver Juan 6:14. Bueno, si me regreso un poquito más, Jesús acaba de alimentar a 5,000 personas. ¿Con cuántos panes? Dice, dice la escritura, 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y con 5 panes de cebada y 2 pececillos alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿verdad? Dice, aquellos hombres que conocían la profecía de Deuteronomio 18:15 al 18, dice, aquellos hombres judíos, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ellos como que percibieron, ¿verdad? Ah, pues se me hace que este es el profeta del que habló Moisés, que sería como él, porque Moisés no solamente los alimentó de maná, sino que cuando era un pueblo quejumbroso, ¿se acuerdan de hace 8 días que vimos en Números? También Dios les dio carne, ¿verdad? Y los llenó de carne con las aves que vinieron y cayeron sobre de ellos y pudieron ellos comer carne. Entonces les dio agua salida de una roca, ¿verdad? En el desierto y les dio de comer. Lo mismo hizo Jesús. Pan y carne, maná y las aves que llegaron para alimentar a la nación de Israel ahí en el desierto. Jesús hizo lo mismo. Jesús prometió aquí en Juan 7, no voy a adelantar, Jesús prometió también, vamos a ver otro ejemplo de
Otro cumplimiento. Nuevamente, aquí la gente, la multitud está convencida que verdaderamente este es el profeta del que habló Moisés, Deuteronomio 18. El último y gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Como fíjense cómo aquí el Juan, el autor de este Evangelio, nos está interpretando las palabras de Jesús para que no nos inventemos ahí otro rollo, sino que nos está aclarando que se refiere con ríos de agua viva, se refiere al Espíritu Santo que habría de recibir los que creyesen en Él. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo y Él son los ríos de agua viva. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia hasta Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. También Pedro y Esteban aclararon que Jesús era el profeta profetizado en Deuteronomio 18, 15 al 18. Vamos a ver aquí Hechos 3, Hechos 3, 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Aquí el apóstol Pedro pudo comprender y estaba explicándole al pueblo, a los judíos, que Jesús era él, el Mesías prometido. Bueno, y si vemos a Esteban en su primer y último discurso, porque fue apedreado, dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Bueno, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí. Jesús, fíjense cómo se iba al monte a orar. Moisés iba al monte también a hablar con Dios y con nuestros padres y que recibió las palabras de vida que darnos. Jesús siempre expresó las palabras que el Padre le decía. Él nunca dijo una palabra que no fuera que Dios, que el Padre no le haya dicho. Siempre dio testimonio. Es más, Jesús hizo más que eso. Si vamos al Evangelio de Juan, eh, en, en el capítulo 10 30 dice, yo y el Padre somos uno. ¡Sas! Yo y el Padre somos uno. Fíjense cómo es esta oración que también hace, y esta declaración que también la hace Jesús en la oración de Juan 17, del 21 al 23. Uno se refiere en esencia, y esa era precisamente la gran confesión que tenían los judíos en una oración que se llama el Shema, en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Es decir, Jesús estaba diciendo que Él era no solamente el profeta como Moisés, sino que Él era también Dios por sobre todas las cosas. Él fue para los judíos que no quisieron creer, los religiosos, los fariseos, los escribas, fue un gran insulto, porque esa es la confesión central de toda la nación de Israel. Todos los judíos oran con esta oración, el Shema, Deuteronomio 6:4, porque lo dice Moisés. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetiré a tus hijos y hablarás estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Es el Padre Nuestro de un católico, ¿no? Los judíos pronuncian el Shema, es parte de su oración. Jesús hizo una declaración muy fuerte. Yo y el Padre somos uno. Pero no nos espantemos, porque es uno en esencia, ¿verdad? Aunque, y esto no está negando la Trinidad.
Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios que se manifiesta en la creación bajo tres personalidades. Pero también nosotros vemos en Génesis 2 que dice, por tanto el varón dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne no se refiere a que se van a fusionar y van a tener ahora cuatro piernas y cuatro brazos. No, se refiere a que van a ser uno espiritualmente, como lo es el Padre Jesús con el Hijo, uno en esencia. Esto significa una sola carne. Entonces, también eso es lo que está diciendo Jesús, el Padre y yo somos uno. Jesús utilizó Deuteronomio para apelar y contestar las tentaciones de Satanás en el desierto. Citó Deuteronomio 6:13, 16:16 y perdón, Deuteronomio 6:13, 16 y 16 y además Deuteronomio 8:3 cuando Jesús fue tentado en el desierto de Mateo 4, versos del 1 al 10. Ese es cómo podemos nosotros ver a Jesús aquí en Deuteronomio. Jesús es la encarnación, representa la encarnación fiel de Israel. Jesús es el Israel que sí pudo, que sí pudo vivir con una obediencia perfecta como Dios esperaba. Jesús es el Hijo obediente que cumple y que lleva las bendiciones y que ejemplifica a toda la nación de Israel. Jesús precisamente vive y vivió por la palabra salida de la boca de Dios al cumplir toda la ley. Jesús fue exitoso en la misión de Israel, en tanto que la misma nación de Israel falló. Jesús fue el hijo obediente, ¿verdad? La nación de Israel, el hijo de Dios, el pueblo de Dios falló, pero Jesús sí cumplió con la ley perfecta de Dios. Por tanto, todas las bendiciones de Dios las recibimos por medio de Cristo nosotros. Como rey justo, Jesús no acumuló, dice Deuteronomio 27:14. Vamos a Deuteronomio 27:14, porque hay reglas, ¿verdad? Dios, Dios estableció en Deuteronomio 27:14 que su rey, um, Deuteronomio 27:14, y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel, alza su voz. No, este no es el versículo, mis hermanos. Ya lo anoté mal. Pero en Deuteronomio vienen reglas para que el rey de Israel no se haga de muchos caballos, ni de mucha riqueza, ni de muchas, para que no desvíe su corazón. Y Jesús cumple eso en su ministerio. Jesús no acumuló gran fortuna ni riquezas, ni se puso como superior a sus hermanos, sino que él mismo se humilló a sí mismo, lavándole los pies a sus discípulos. Todo esto con cumplimiento con la ley mosaica, ¿verdad? Deuteronomio también Jesús cumplió con esto. Al igual que Israel había sido elegido por las más insignificantes de entre todas las naciones, fíjense cómo Dios en Deuteronomio 7 le dice al pueblo, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No porque seas muy acá, ¿verdad? No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros, los israelitas, erais el más insignificante de todos los pueblos. O sea que si ellos fueron elegidos por Dios, fue por su gracia, porque ni siquiera había algo atractivo en ellos. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios eh, 1, a partir del verso 26, nos dice a nosotros, los cristianos, mirad, pues mirad, hermanos, vuestra vocación,
que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. O sea, hace que si nosotros somos salvos por medio de Cristo, no es porque seamos mejores que ninguna otra persona. Nosotros fuimos elegidos por Dios, por su soberanía. En su soberanía respondimos al llamado del Evangelio. Ha sido porque Dios nos escogió como Dios escogió a la nación de Israel. Israel necesitó un mediador para, para no tener que hablar directamente con Dios, que además era escandaloso, había fuego, había ruido, estaban espantados, y Moisés era el mediador entre el pueblo y Dios. Así Jesucristo es un mediador entre Dios el Padre y nosotros. Vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos, el autor de Hebreos, en el capítulo 4, a partir del verso 14, y con esto terminamos. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo es Dios, 100% Dios, 100% humano, y como humano es el sacerdote que es el intermediador entre nosotros y Dios. Y no solamente es el sacerdote, sino también es el sacrificio, el holocausto. Es por medio de Cristo que ahora nosotros podemos tener acceso al Padre. Así que, mis hermanos, este es un panorama breve del libro de Deuteronomio. Espero que los haya bendecido tanto a ustedes como a mí cuando estuve preparando todas estas diapositivas para hacer una presentación lo más expositivo del libro de Deuteronomio, con esta perspectiva apuntando hacia la cruz, hacia Cristo, hacia ese nuevo pacto. Y lo mismo haremos la próxima semana con el libro de Josué. Así que espero verlos pronto, dentro de 8 días. Oren por mí para que no tenga estorbo. Y antes de abrir micrófonos, vamos a hacer una oración para agradecerle a Dios por este estudio. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque a través del estudio de este libro, Señor, nosotros podemos comprender las profundidades de tu palabra. Gracias, Señor, porque todo esto nos anima, Señor, nos pone en nuestro lugar de saber que no somos ni especiales ni nada, que por tu gracia es que hemos respondido positivamente al llamado de Cristo, del Evangelio, Señor. Y gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, lento para la ira y rico en misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres la roca en quien podemos poner nosotros nuestro fundamento, nuestra fe, y no seremos avergonzados, porque eres el Todopoderoso y sabemos que pronto nos reuniremos contigo, Señor. Más pronto, más rápido de lo que nosotros tal vez podamos llegar a imaginar. Gracias, Jesús. Ven pronto por tu iglesia, Señor. Ven pronto a establecer tu reino de paz y de terminar con la maldad, Señor. En tu nombre oramos, Jesús, y te doy gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, les agradezco mucho su atención, que se hayan firmado. Podemos abrir nuestros micrófonos para despedir